He escogido una obra de arte contemporáneo, es verdad que es del año 84, pero lógicamente es una obra actual, ¿no?, para reflexionar sobre la pregunta por la verdad. Porque esta obra hay que ponerla en contexto, como todo el arte, ¿no?, y es necesario ponerlo en contexto. Finalmente es una manifestación que expresa un sentir, un espíritu, una visión del mundo de todo un grupo, y es un artista, el privilegiado, que sabe ser testigo de esa época y de ese espíritu, de ese deseo, de ese objetivo, ¿no? Entonces, claro, estamos en la era contemporánea, y Kabakov, que por cierto es ucraniano, y su mujer también, ¿no?, Ilya Kabakov es ucraniano, y su mujer, con la que firma también o se atribuye esta obra, que es una instalación, es decir, que es un tipo de obra que tiene un formato pues muy contemporáneo, muy actual. Tiene que ver con un tipo de arte que podemos denominar conceptual, que consiste además en que el soporte del artista ya no es el material físico en sí mismo, sino que él fabrica un ambiente, un environment, para que el espectador se impregne de una experiencia y el soporte sea su propia conciencia, es decir, saque una idea, una conclusión. Entonces, cuando vemos la instalación de Kabakov, que tengo aquí delante en una fotografía, pues lo primero que ves es una situación un poco disparatada. Realmente la ironía es clave en las instalaciones de Kabakov, y muy concretamente en esta, que además se titula El hombre que voló al espacio desde su apartamento. Hay que ponerlo en contexto. Kabakov, que es ucraniano, pero es un ciudadano soviético cuando todavía la Unión Soviética existía y vivían todos bajo una dictadura comunista. Entonces, la reflexión sobre la verdad tiene en este caso encaje con lo que sería la reflexión sobre la propia libertad. Al final, aspirar o buscar lo que es adecuarse a lo que es la propia realidad es el encuentro con la verdad. Y las personas siempre tienen la inquietud y la curiosidad por llegar a lo que sería el conocimiento cierto de la verdad que les rodea, no engañarse. Y ciertamente un sistema totalitario, dictatorial, suele crear una especie como de ficción, ¿no?, de falsa utopía en la que viven sus ciudadanos, ¿no? Entonces, la obra de Kabakov, cuando la vi, me sorprendió. Lo primero que me hizo fue sorprenderme, ¿no?, porque dije, bueno, esto es un disparate, ¿no? Un tipo que se ha montado ahí una especie pues como de... es un asiento con unas gomas, como... a mí me recuerda mucho, a lo mejor los que nos están viendo no vieron los dibujos animados del Correcaminos, pero el Correcaminos tenía un enemigo que era el coyote, ¿no?, y el coyote estaba siempre pidiendo a su Amazon, que era Acme, pedía por Amazon los inventos más disparatados para tratar de alcanzar al Correcaminos, que era mucho más veloz y más listo que el pobre coyote, ¿no?, que solamente tenía empeño, ¿no? Entonces yo cuando vi esto me acordé de esos inventos disparatados de Acme, ¿no? O sea, de repente una persona que, y hay que ponerlo en contexto, una persona que está sometida a la dictadura y a la represión de sus ideas por parte de ese sistema que no es democrático, que vive encerrado en apartamentos mínimos, en casas que suelen estar obligados incluso a compartir, que está rodeado además pues por una propaganda que es totalmente inmersiva, ¿no?, que es hasta amenazante, que es lo que forra todas sus paredes, ¿no? Y en un momento en el que Kabakov había vivido todo el orgullo de la Unión Soviética, que trataba de transmitir a toda la población soviética de haber sido líderes en lo que era la conquista del espacio, hasta que Estados Unidos llegó a la Luna, los primeros en el 69, pero hasta entonces el Sputnik fueron líderes, fueron pioneros, Gagarin fue el primer hombre en el espacio, y entonces había toda una propaganda que trataba de enorgullecer, ¿no? Pero lo cierto es que vivían en una gran mentira, porque era un país pues ciertamente en el que las personas no solo no tenían libertades, sino que además vivían con lo justo, vivían con muy poquito, vamos, sin ningún lujo y prácticamente una supervivencia.
Entonces, al final vemos aquí a una persona que trata de escapar de la realidad de una manera un poco surrealista y de una manera un poco ridícula o triste. Podríamos hablar de un suicidio, pero no podemos hablar de un suicidio porque nos entra la risa cuando el título de la propia instalación es El hombre que voló al espacio desde su apartamento, y luego tiene un subtítulo que es que todavía no se la ha encontrado, ¿no? Es decir, que consiguió escapar. Es con lo que sueña Kabakov y cualquier disidente, cualquier persona que realmente expresa su acercamiento a la realidad encontrándose con la verdad, y lo hace de manera libre, en este caso a través del arte. El arte también es un método de denunciar la mentira, de denunciar la falsedad y de reivindicar la verdad, que es la adecuación a la realidad que nos rodea. Y en ese sentido, bueno, pues esta habitación así, en la que, por cierto, lo más divertido no es solamente este asiento con las gomas, ¿no?, que le han propulsado y han dejado ese boquete enorme, es que los zapatos están abajo, ¿no? Entonces, bueno, pues realmente no puedes más que esbozar una sonrisa, pero en esta ironía ciertamente hay mucha verdad y mucha denuncia.